Bienvenidos a AACE, la Asociación para el Avance de la Ingeniería de Costos. En los últimos 64 años hemos liderado el camino como la principal autoridad técnica en gestión de costos y cronogramas a nivel global. Con presencia en más de 100 países y más de 90 secciones, nos hemos convertido en una red internacional de profesionales dedicados a la excelencia en la gestión de proyectos. Nuestra misión es clara: dar herramientas a organizaciones de todo el mundo para que alcancen sus expectativas de inversión, gestionando y controlando proyectos, programas y portafolios de manera efectiva. Contamos con una biblioteca con más de 7.500 artículos técnicos y ofrecemos una amplia gama de recursos educativos para impulsar la excelencia en la industria. Los miembros de nuestra organización son líderes, profesionales y académicos que comparten una pasión por avanzar en la ciencia y la práctica de la ingeniería de costos. Nuestra dedicación al desarrollo profesional se refleja en programas de certificación, eventos educativos y oportunidades de networking que enriquecen las habilidades y perspectivas de nuestros miembros. Constantemente estamos conectando a profesionales de todo el mundo, construyendo un futuro en la gestión de proyectos y en la ingeniería de costos que impulsan el progreso. Únete a nosotros en este viaje hacia la excelencia global en gestión de costos y cronogramas. AACE Internacional, liderando la vanguardia en la ingeniería de costos a nivel mundial. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a la actividad de hoy. Bienvenidos sean todos. Hoy vamos a estar compartiendo un tema súper interesante. Tenemos un invitado de lujo, a Juan Carlos Piñeiro, especialista en todo lo relativo a gestión de proyectos, con más de 30 años de experiencia en la industria de oil and gas e industrias conexas. Y bueno, de verdad es un privilegio tenerlo entre nosotros. Voy a estar aquí también admitiendo, aquí admití a Enrique, que se está conectando. Y bueno, vamos a hacer que va a ser un webinar de mucho provecho. Vamos a estar hablando sobre ratio de productividad. Y bueno, sin más preámbulos, Juan Carlos, adelante y el púlpito es tuyo. Ok, bueno, después de pequeños contratiempos, vamos entonces a comenzar. Aquí nos vamos a dedicar a hablar sobre ratios de productividad o rendimientos, básicamente. Voy a hacer una breve presentación de mi persona. Luego estamos haciendo una síntesis de la práctica recomendada, que es la 73R13, que justamente habla sobre las normas y atributos de las tablas o normas de productividad de mano de obra directa en este caso. A lo último también entonces tengo unos ejemplos reales de diferentes formas de cómo obtener esas productividades, diferentes fuentes. Y por último, bueno, preguntas y respuestas. Este webinar, aunque es el tercero de la AACE Venezuela, es el primero que tiene que ver con prácticas recomendadas. La idea es tener por lo menos 3 o 4 más durante el año, en donde se hace este tipo de síntesis, traduciendo sin esperar ser una traducción literal, sino más bien de utilidad para los que son los profesionales latinoamericanos. Y siempre colocándole un poco los ejemplos de la realidad aplicada de esas normas, que creo que es una de las cosas que da mucha utilidad. En mi caso, soy ingeniero mecánico, graduado de la Universidad Metropolitana en el año 83. Tengo certificación del PMI, soy PMP, certificación de la ACE como Cost Professional, un Master Business Administrator y un Master en Project Management en la Universidad Isabel I, ambos aquí en España. Soy asociado del Instituto de Profesionales en Reclamos de Construcción, esto es un instituto inglés, y también soy miembro de la Sociedad de las Leyes de Construcción.
Básicamente estos últimos dos es porque uno de los temas que me dedico es la recuperación de costos, reclamos, extensión del tiempo, etc. La experiencia yo la agrupo en tres fases, que son las que considero más importantes. 15 años en DNSP en Venezuela. DNSP era una empresa filial o una branch de Pío Atiñol, francesa. Y en esta empresa realmente ocupé prácticamente casi todos los cargos, desde la parte de búsqueda de contrato, desarrollo de negocio, hasta el final gerente general adjunto. Durante ese periodo estuve 9 años y pico, casi 10, como gerente comercial, participando en más de 500 ofertas y siendo el responsable de las estimaciones de costos. O sea, de hecho, con esto se puede decir que yo me he formado o me sirvió para formarme como estimador de costos. Aunque yo era el supervisor, tenía gente que se dedicó toda su vida a estimaciones de costos allá en Venezuela. Y de aquí viene un poco justamente la experiencia que tengo en esta área. Posteriormente, 5 años en Técnicas Reunidas. Esta es una empresa española, una de las más grandes que hace proyectos IPC a nivel mundial. Mayor tiempo se lo dediqué en un proyecto en Saudi Arabia, pero también estuve trabajando en Omán y Abu Dhabi. Los contratos andaban en el orden de 500 millones de dólares. Y por último, 10 años en Saudi Aramco, una de las empresas, yo creo que es bien conocida hoy en día, la mayor empresa petrolera de petróleo y de generación de utilidades. En este yo trabajaba específica en el área offshore, que difiere bastante a todo lo anterior, porque así como en los proyectos onshore, la hora hombre es una base fundamental para las estimaciones, planificación. El caso de offshore realmente lo que mandan son las cuadrillas de equipos o vessels, porque es el costo mayor. El costo de la hora hombre se puede decir que no es tan significativo. Dentro de ahí, yo era, en los últimos años, Business Administrator, la mano derecha del gerente de proyecto, y era el responsable de los que eran los contratos, órdenes de cambio, el plan de planificación, control de progreso, presupuesto, costos actuales, también el forecast, verificación de factura, procesamiento y actualización de los KPI mensualmente. Manejaba un presupuesto del orden de los 13 billones de dólares, cosa que en un momento dado me hizo perder el sentido del dinero. Tuve hasta cuando empezó el COVID, entonces ya en 2020 yo me retiré allá, ya me vine de Saudi Arabia, y el camino que tomé es la parte de consultor en Project Management. Principalmente lo que es reclamos, asistencias tipo PMO, y fundé una empresa que está ubicada, su sede de registro es en Miami, pero estoy trabajando desde Madrid. También soy socio cofundador de una empresa venezolana, PMCP Service. Somos 7 socios con alta trayectoria en proyectos allá en Venezuela. Y por otro lado, por último, soy un socio de Bearview Insight. Esta es una empresa ubicada en Vancouver, Canadá. Y uno de los fuertes de esta empresa es que habemos varias personas que somos trabajadores de Aramco con más de 10 años de experiencia. Entonces, uno de los puntos que nos sirve para atacar el Medio Oriente, que es donde hoy en día se manejan volúmenes de proyectos casi impensables. Ok, vamos a empezar. Vamos a hacer este recorrido sobre la práctica recomendada 73R, que establece ciertas normas o atributos que deberían tener las tabulaciones de los rendimientos. Si por casualidad al final vamos a tener una parte de preguntas y respuestas. Si en algún momento dado no hay tiempo para responderlas todas,
les sugiero tomen nota del email que está en la parte inferior. Después a lo último lo vuelvo a repetir. Y pueden mandarme cualquier aclaratoria que necesiten, cualquier pregunta. Esta presentación va a estar colocada en YouTube a través de la ACE Venezuela, o sea que cualquiera puede ir y volverla a revisar y verla nuevamente. Bueno, la introducción, el alcance de esta PR es tratar de proporcionar bases y atributos, los principales, que debería contener cualquier norma de productividad laboral en proyectos de construcción. Su objetivo es dar las directrices para ese desarrollo de las normas, establecer cuáles son los elementos que se deben considerar que pueden afectar una productividad, dado que lo que aquí se considere o se utilice va a ser esencial en las estimaciones de los proyectos, en la elaboración de los cronogramas, establecer recursos, etc. Estas normas, normalmente la mayoría de los profesionales utilizan tabulaciones realizadas en casa. ¿Eso qué quiere decir? Es llevar la estadística de los proyectos que se van ejecutando y llevando el control de las horas hombre por tipo de actividad. Ya vamos a ver más adelante. No obstante, existe suficiente literatura en el mercado, libros donde aparecen los rendimientos. Eso siempre digo que hay que tener cuidado, que pueden servir de referencia, pero lo mejor son las estadísticas de la propia empresa. Hay muchos factores que afectan esta productividad y que hay que considerarlo. La organización per se, el nivel de los supervisores, las condiciones de trabajo, la moral de los trabajadores, prácticas de seguridad, etc. Ya en los años 30 empezó a salir, empezaron a generarse referencias de la productividad. Una de las primeras es la del Golfo en Estados Unidos. De hecho, hay libros, hacia el final voy a mostrar uno de ellos, que se basan en estos rendimientos. Y esto se toma en algunos casos como la base 1. Y cuando uno quiere usar las referencias de este lugar, hay que aplicarle factores, porque en cada país, cada situación, cada tipo de contrato, proyecto, normalmente las condiciones son diferentes. Normalmente deberíamos tener lo que son los rendimientos basados en una actividad bien específica y bien establecida, siempre diciendo cuáles son las bases. Cuando la empresa tiene sus propios tabules, otra vez, esa viene siendo la línea base 1. Y esto se puede utilizar para diferentes industrias, aplicándole factores. No sé, voy a usar un ejemplo. Hay unos tabuladores para montaje de tubería. Esa puede ser la base 1. Si esa misma tubería es colocada en un pailán en durmientes, se puede aplicar un factor de 0.7 por la simplicidad de ese trabajo y el mayor rendimiento que vamos a tener por tonelada en este caso. Vamos a ver ejemplos de eso. Luego, entonces, esta norma sí establece unos atributos, 20 en particular, y estos vienen siendo los principales, no serían todos. En la norma los tienen identificados y aquí vamos a ir viendo un poco algunos de ellos, los más importantes, y viendo el detalle. Por ejemplo, una norma tiene que estar establecida sobre un área específica, un país o una zona de un país. Y también sobre un tiempo base. Un tiempo base es el tiempo normal que se elabora, se trabaja durante una semana. Hoy en día normalmente hablamos 40 horas en algunos casos, 48 horas en otros,
y hay otros casos que son 60 horas. Por lo menos en Saudi Arabia, para parte de los contratistas de construcción, la regla era 60 horas, 6 días a la semana, 10 horas por día. El proceso o la norma debe tener claramente cómo se obtuvo, de dónde salió, qué referencias tiene. Yo después le voy a mostrar otras de, por ejemplo, cómo utilizamos lo establecido por la casa matriz nuestra en Francia y las llevábamos para aplicar en Venezuela y cuál era el factor. Pero uno de los ejemplos es, en Estados Unidos, es el NECA, es un manual de unidades laborales para electricidad, montaje eléctrico, básicamente. Esto se fue elaborando con la participación de unas 5.000 empresas. Cada 2 o 5 años la revisan entre todas estas empresas y lo van actualizando. Y esto se inició en el año 1923. Déjenme mostrarles algo así rápidamente. Este es un ejemplo de los rendimientos. Dan 3 niveles de rendimiento según la complejidad. Normal, difícil y muy difícil. Y esta, por ejemplo, esta es el 2010, 2009, 2010. No estoy viendo, no se ve la pantalla, Juan, ¿oíste? Se está proyectando. Ah, no. Ah, caray. No. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Cuál se está viendo ahora? Nada. Ok. Vamos a ver. Esta. Ahora sí se ve, ¿no? Manual de Labor Units, Sí, ahora sí. 2009-2010. Sí. Ok, este es un ejemplo de esa tabulador donde te pone de todo, desde conde, accesorio, paneles, y te va dando los rendimientos con 3 niveles. Ahora, otro ejemplo. Juanca, se volvió a perder No se ve este ahora. No, no estamos viendo. Que bueno, vamos a volver a la presentación. Lo que quería mostrarles es que esa, por ejemplo, esa norma nace, hoy en día la hay, existe la versión 2022-2023, las empresas que le interesan lo pueden comprar. Pero recuerda que también eso es aplicado a Estados Unidos. Después tendrían que factorizarlo con los rendimientos que la propia empresa puede tener. En este caso, este libro son $300. Pregunto por si acaso, ¿se está viendo la presentación? Sí, sí. Sí, ok. La norma de la ACI habla de lógicamente estructurado. Esto aplica con los códigos de cuentas de proyectos. Yo voy a ser sincero, esto no lo hacen los estimadores de costo. Esto es más para controlar los costos de un proyecto y sí puede haber, que nosotros lo hacíamos, le llamamos sistema de fase, un mecanismo para controlar la productividad en el campo, ver cuáles eran las desviaciones y ahí entonces analizar cuál es la causa y qué acciones podíamos tomar para mejorarlo. Lo que sí está claro es que cada norma o cada rendimiento está para un trabajo específico. Ejemplo, montaje de bandeja portacable de aluminio, incluyendo prefabricación y montaje de soportería. Entonces, cuando una bandeja de 600 milímetros de ancho, 4 horas, hombre. Montaje de conduit galvanizado o acero galvanizado de un diámetro, incluyendo prefabricación, montaje de soportería, 1 hora, hombre. O sea,
bien identificado. Después ya vamos a ver otras tablas más adelante sobre eso. Debe incluir todo lo que puede afectar y se debe hacer dentro de los trabajos que marcan esa norma o ese rendimiento. El otro punto importante es basado en la hora laboral. Se excluye lo que son las horas extras. No quiere, en algunos casos menciona que cuando hay horas extras, el costo se incrementa. Puedo decirles que no es normalmente así. Hicimos de aquella bastante estudio de cuando uno incrementaba el horario 2 horas cada día, el rendimiento se incrementaba y el costo de la hora disminuye. ¿Por qué estas dos cosas ocurren simultáneamente? Porque durante el día tú tienes horas o se tienen horas para buscar las herramientas, las horas del almuerzo, la entrada, la salida, y ahí hay muchos tiempos muertos que aunque si bien están considerados en las tabulaciones normales, cuando tú colocas 2 horas extendidas de trabajo continuo, en global la productividad se incrementa. ¿Por qué el costo se disminuye de la hora? Porque los convenios petroleros, principalmente en Venezuela, en áreas como Maturín, donde habían tiempos de viaje altos, habían bonificaciones mensuales por convenio, habían los gastos médicos, había una serie de costos que si esos costos que los llevas por día, en vez de diluirlos entre 8 horas de trabajo, se diluyen entre 10 horas de trabajo, el costo es menor y realmente son costos elevados y por lo tanto el global de la hora hombre disminuye. Al final les voy a mostrar un ejercicio donde cómo se puede visualizar todas estas costos y hacer las evaluaciones. Él debe ser basado en trabajo directo. Esto es importante. Es las horas hombre que van a realizar el trabajo en forma directa. ¿Qué quiero decir con eso? No están incluidas las horas del personal que están en el almacén que manejan los materiales que vamos a utilizar para esa construcción. No, es la mano de obra directa. Otra de las cosas que a veces se cometen errores es cuáles son las personas o los trabajadores que están incluidos dentro de la mano de obra directa. Para nosotros la definición es desde el obrero hasta el capataz o caporal. Eso es la mano de obra directa. Normalmente en Venezuela le decíamos la mano de obra jornalizada porque estaban bajo el convenio de trabajo, ya sea el petrolero, petroquímico, de construcción. No obstante, existe otra mano de obra jornalizada que no se toman en cuenta para estas normas, pero sí se toma en cuenta para el costo del proyecto, que son los indirectos jornalizados. Un buen ejemplo es la gente que está en los warehouses. La gente que se encarga de mantener los containers con las herramientas donde los obreros van a buscar los que necesitan para hacer su trabajo. Pero esta gente no forma parte del trabajo directo. Por ende, número 7, dice excluye los trabajos indirectos. Claro, aquí hay algunos bien evidentes. Las instalaciones de obra, todo lo que son las oficinas, almacenaje, mantenimiento, movilización, transporte de los materiales o equipos, esos no forman parte del directo, son considerados indirectos. Obviamente los gastos generales. Unidades de medición bien definidas. Un poco, bueno, es el ejemplo que yo puse antes. Bien definida es 180 horas hombre por tonelada en montaje de tubería acero al carbono de 6 pulgadas. SCHEDU 40. Entonces,
Es algo muy específico. Luego hay que tomar en cuenta, aunque esto que voy a poner, esto que está aquí, normalmente lo explico con unos factores dentro de lo que es el costo de la hora directa. No tengo o no se utilizan diferentes tabules para abarcar todas estas condiciones. Condiciones como, por ejemplo, congestión en las áreas de trabajo. Esto aplica mucho cuando son espacios cerrados. Un ejemplo, una obra, una subestación de obras civiles le entrega al contratista eléctrico. El contratista eléctrico tiene que llegar, colocar los paneles internamente, las salas de las baterías, el cableado interno que puede venir por trincheras por abajo o puede ser súper por la parte de arriba, entrar por el techo y distribuirse con bandejas portacables. Pero eso tiene una limitación de colocar personal. Ahí no puedes reducir el tiempo del trabajo duplicando el personal porque lo que va a hacer es interferir. No es posible. Y de hecho hay unas normas sobre cantidad de personas por metros cuadrados en un trabajo específico. Hay bastante literatura. Condiciones del clima. Una de las condiciones típicas en Venezuela es los días perdidos por lluvia. Entonces, dependiendo de la zona del país, se colocaba ya unos días perdidos, se colocaba en la carga social y ahí se impactaba el costo. O sea, es típico, estuve trabajando en Punta de Mata y muchas veces ya sabíamos que a las 2 de la tarde venía una lluvia. Y en ese momento todo lo que es soldadura hay que pararlo, como ejemplo. Práctica de soporte. Bueno, las tabules que tenga cada empresa por su estadística va a ser una consecuencia de qué tan organizada es la empresa, cuál es el nivel de los supervisores, de los planificadores, de los directores de obra, de los sistemas de control del proyecto. Cuando tú eso lo tienes bajo un buen control, los rendimientos se incrementan. Yo tengo un ejemplo de un proyecto que hicimos que era Acro, el Tren B. Yo fui encargado de la oficina de la sala técnica y en ese momento tenía 5 ingenieros, 7 técnicos y se hizo un trabajo bastante fuerte previo al inicio de los trabajos de identificar todos los fieldwell, los isométricos, al cual eran los cortes. ¿Cuál era la prefabricación de la tubería que se debería hacer afuera? De hecho, teníamos un subcontratista especializado en Maracaibo que se enviaba toda la tubería para hacer la prefabricación. Asignábamos también los fieldwell para los ajustes en sitio. Hicimos los test pack, que eran los paquetes por área, se lo dábamos a los capataces y a los supervisores, y ya ahí, dentro de esos isométricos que formaban parte del test pack, se indicaban dónde tenían que colocar ciegos, hasta dónde llegaban las pruebas, dónde eran empacaduras profesionales y dónde eran empacaduras definitivas. Entonces, todo eso ahorró mucho tiempo y se evitaron retrabajos. Y de hecho, ese proyecto se terminó 40 días antes de lo previsto. Es el único ejemplo que tengo así. Todos los otros proyectos fue difícil cumplir, a veces en presupuesto y en tiempo. Obviamente, y esto va cambiando con los tiempos, la seguridad, salud, prácticas. Nos tenemos que adaptar a lo que puede establecer las normas de un país, las normas que nos puede implementar el cliente. Entre los años 90, que es cuando comencé a trabajar en proyectos en sitio, hasta hoy ha cambiado mucho. En aquella época no se le daba importancia realmente a la seguridad industrial, a la calidad. Los requisitos eran mínimos. En cambio, hoy sí se le da, incluso a nivel de los equipos, las grúas tienen que tener limit switch para que no se le pase cuando suban los ganchos y se vaya a caer todo el material.
implementos obligados de ropa de NOMES cuando trabajas en áreas operativas, etcétera, etcétera. Reflejar las eficientes prácticas laborales, o sea, la idea es que refleje el rendimiento real que tiene la empresa, ni positivo ni negativo, algo neutral. Ok, son horas labor, no tiempo. O sea, un rendimiento no te dice en cuánto tiempo se va a ejecutar un trabajo específico. No, lo que te dice es cuáles son los recursos que necesitas. Y dependiendo el volumen del trabajo, vas a tener el tiempo de ejecutar y los recursos necesarios. Una de las confusiones bastante habituales, y lo he visto varias veces, es confundir producción con productividad. Producción y productividad están relacionados, pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Producción es lo que puedes producir con ciertos recursos. Y si duplicas los recursos, tienes el doble de producción. El rendimiento no. El rendimiento es lo que logra producir una hora hombre. O lo que lo que una hora hombre puede producir. Ejemplo, ¿qué quiero decir con eso? Pintar. Puedo pintar 10 metros cuadrados por hora hombre. O puedo utilizar 0.1 hora hombre por metro cuadrado. O sea, puedo usarlo a la inversa, dependiendo. Yo generalmente siempre utilizamos hora hombre por y la actividad. Ok, cuidado personal de los trabajadores. Realmente no es que tengan un impacto tanto, pero todas las empresas de sentido de responsabilidad dentro de las áreas de trabajo tienes baños para los trabajadores, vestidores, áreas para el almuerzo. Descanso, sí, literalmente un poco en la hora del almuerzo. Durante el trabajo no se utiliza descansos. Luego también debe contemplar interrupciones. Claro, aquí hay interrupciones, pequeños accidentes, limpieza de las áreas de trabajo. Esto, el comienzo y conclusión de un trabajo, esas normas abarcan todo el periodo. Y desde obtener los materiales de un almacén o los toolbox que hoy en día es habitual, que es una charla de 5 o 10 minutos de seguridad previo al inicio de los trabajos. Tienen que utilizar los isométricos o dibujos de campo o los dibujos Issue for Construction emitidos para construcción, etcétera, etcétera. Todo eso está metido dentro de las normas. Y también deben contemplar limpieza de las áreas de trabajo porque hay que mantener esa pulcritud, porque además es una forma de evitar incidentes y accidentes. Las discusiones internas entre el capataz y el personal, entre un prefabricado de tubería y el soldador y sus asistentes o obreros o helpers. Los tiempos de trabajo, eso vamos a verlo también más adelante, y las condiciones del campo. Aquí cabe que hay que identificar, no es lo mismo hacer una prefabricación, y aquí voy a poner 3 ejemplos, una prefabricación en el sitio donde estamos haciendo el montaje, en un área de prefabricación específica al lado del sitio de montaje o en un taller de prefabricación externo. Y cada uno de ellos tiene rendimientos diferentes. Y bueno, las empresas especializadas en esto tienen tabulados para los 3. Ok, por aquí con esto se puede decir que completamos lo que la norma de la ACI, la 73R13, establece como los principales atributos.
Como conclusiones, la norma lo que nos da es una guía. No quiere establecer nada fijo y preestablecido. Nos da aquí una guía que nosotros debemos madurarla y utilizarla. Y un comentario personal. En la PR se indica norma de productividad laboral. En general, en los estimadores de costos hablamos de tabulaciones o tablas de rendimientos previstos con horas hombre para la ejecución de una actividad específica. Aquí pongo el ejemplo del Conduit, que ya lo he dicho otras veces. Las grandes constructores internacionales, y esto me consta después de haber estado trabajando como gerente comercial y haciendo muchas ofertas en consorcios o joint venture, que empresas grandes como estaban en Venezuela, DCD, que eran alemanas, GTME, francesa, etcétera, ellos tenían cada uno sus propias tabulaciones. Nosotros tuvimos de socios Ponticelli, que es una empresa francesa de origen italiano, y trabajamos en muchos proyectos y cada uno hacía su estimación, nos juntábamos y realmente siempre estábamos bastante alineados, pero ellos tenían sus propios manuales de estimación, sus propios tabules. También hay mucha literatura que se puede utilizar, así como software para estimación de costos. Es útil, pero sugiero tener mucha preocupación. Yo utilizo la literatura cuando había cosas de trabajo específico o elementos específicos que no lo tenían mis tabules personales, y usaba esos como referencia y le aplicaba un fee. Ok, ahora vamos a hablar de ejemplos reales de tabulaciones. Por ejemplo, el que utilizábamos en DenSpin, era rendimiento de tubería de acero al carbono para refinerías para Venezuela. La base era Espivatiñol, que era Francia, multiplicado por 2. Y ese 2004, 204, ahí me falló, es 2004. Esa es la referencia del año donde se utilizaban esos rendimientos. Estos fueron cambiando con el tiempo. Entonces pueden ver que hay prefabricación en workshop, que son horas hombre por tonelada para todos los diferentes diámetros y schedule. Entonces, siempre la base, lo van a ver en muchos casos, la base de todas generalmente es 6 pulgadas schedule 40. Por algo las pruebas que se le hacían a los soldadores eran justamente en tuberías, en pedazos de 6 pulgadas schedule 40, es la base. Hay unas tablas que se utilizaban para pagar a los soldadores, que eran pulgadas equivalentes, y también la base o la línea base era 6 pulgadas schedule 40. Aquí tenemos cuánto eran las horas hombre por tonelada para el montaje de la tubería. Este es otro ejemplo. Esto era un estimador de costo que trabajó conmigo, que preparó esta tabla, en donde lo que hizo fue tomar, aquí hay 5 referencias de empresas que de alguna manera le llegó sus tabulaciones. SADE, Technic, nomenclatura en el mercado, y hizo sus curvas. Entonces, esto servía como referencia. Si nosotros queríamos, podíamos tomar la media de ambas, o si queríamos, somos pesimistas, nos vamos al extremo superior o inferior. Pero claro, la idea es que una vez que uno utiliza algo de esto, es porque no tienes tus propias estadísticas. Entonces, tomas esto como una base, pero ahí tienes que hacer un seguimiento en el proyecto para estar seguros que nos andamos moviendo en esos rendimientos. Y a medida que vamos teniendo feedback, se pueden ir corrigiendo. Esta tabla en particular me la preparé yo en aquellos tiempos. Disculpen. Aquí hice una combinación entre cableado en diferentes condiciones y diferentes tipos de cables. Entonces, ¿cómo se ve esta tabla?
La base es montaje cableado en conduit y tengo unas horas hombre por metro lineal. Si yo tengo esto, un conductor de 600 voltios sin considerar conector, cable 2.0, debería utilizar 0.20 horas hombre por metro lineal. Y así cada una de estas. Así como aquí tengo bancada, bandeja y trinchera, y estos son los factores de corrección para el tipo de trabajo. De hecho, la foto inferior es trinchera y es donde mejor rendimiento se tenía, porque realmente cuando usas trinchera es porque es mucho la cantidad de cable que vas a utilizar. Eso se hizo en los proyectos de Amoy Cardón y en los mejoradores cuando se usaron trincheras. Y luego sí, bueno, tienes bandeja que ya es un poco menos productivo, por decirlo así. Y acá tenemos diferentes tipos de cables. Esto es porque ya esto abarcaba la mayoría que se utilizaba en esa época en estos proyectos. Y aquí podemos tener el mismo cable con un conductor, 2 conductores, 3 conductores, 4 conductores. Sin conexión y con conexión. Entonces, en la forma como iba colocado el tipo de cable, ya yo tenía los rendimientos de forma directa. Esto es referencia en Estados Unidos. Aquí lo que se dice es usando los rendimientos del Golfo de Estados Unidos como base 1, qué experiencias hay en otros países y qué factores se deben aplicar. Son factores bastante gruesos, de hecho ven los rendimientos, son rangos, pero cuando no tienes nada es útil. Y esto se puede sacar, está publicado. Yo lo saqué de LinkedIn. Luego hay otros libros, yo tengo prácticamente la colección de este señor, John Page. Aquí tenemos un ejemplo de horas hombre para electricidad y horas hombre para tubería. Aquí hablamos de 240 páginas, aquí eran como 300, casi 400 páginas. Entonces también sirven de referencia para muchas cosas que de repente no es habitual y pueden servir de referencia y uno tiene que venezolanizarlo, por decirlo así, o aplicarle un factor dependiendo del sitio donde lo vayas a aplicar. Luego, en Venezuela, específicamente para la estimación de costos, tenemos diferentes partes del país con diferentes condiciones. Existen al mismo tiempo diferentes convenios petroleros. Un ejemplo, el colectivo petrolero, el petroquímico y el de construcción. Cada uno condiciones diferentes, costos diferentes. Y diferentes con el tiempo, además, porque normalmente cada 2 años los van renovando. Los aplicación de los factores de corrección dependían del tipo de convenio y lugar de ejecución. Para esto se utilizaba la carga social. Al mismo tiempo, en el convenio petrolero, dependiendo de dónde era la ejecución de las obras, en diferentes condiciones, los gastos médicos. Había sitios que no aplicaban gastos médicos. Había otros sitios que sí. Por ejemplo, en Maturín, gasto médico, y eso era exorbitante. Si era en Puerto La Cruz, no aplicaba. Los tiempos de viaje. El tiempo de viaje de el centro o ciudad o pueblo donde se trae la mayoría de los trabajadores al sitio de trabajo, y esto es a una velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo lleva? Tomando tiempos de 15 en 15. Comisariato, hay sitios que aplicaban el comisariato, en otros aplicaban un bono. Un ejemplo de carga social es la que vamos a ver ahora, y esto es algo que lo debe manejar alguien que conozca del tema, ya que aquí tiene un impacto directo en los costos de estimación y por lo tanto en un buen o mal resultado durante una licitación, por ejemplo. Este es un ejemplo. No voy a ir al detalle, pero le puedo decir que en aquel momento, esto era aproximadamente 1995, este es el salario promedio de acuerdo al tabulador petrolero. Si uno trabajaba 8 horas, puede decir que el costo por hora era 2.000 y pico bolívares en aquel momento. Y la carga social con todo esto, si ven, era de 15.000, casi 16.000.
un 6.65% más que el salario base. Esto es lo que hizo que en los últimos años era imperioso llevar buenos controles de los rendimientos, subir el nivel de los supervisores e incluso incrementar la cantidad de supervisores para tener un mejor control de la mano de obra directo. Porque ya en ese momento se da el caso de que un obrero bajo el convenio petrolero ganaba más que un supervisor. Y fue un tema bastante delicado. Uno lo compensaba con bonificaciones. De hecho, aquí uno tenía, estos eran estadísticas, pues en aquel momento, a todas las horas, hombre, que resulten de la estimación, se le colocaba 2.000 bolívares por encima para repartir en los bonos. Ahí ya se hablaba de diferentes tipos de salario, el salario base, el promedio, el normal y el integral. Y se empezaban a colocar bono de conclusión de obra, las indemnizaciones por preaviso, antigüedad, utilidades, vacaciones, esto comida extra y aplicaba si uno trabajaba más de 3 horas extra. Vámonos aquí, los exámenes pre y post empleo, la asistencia médica. En aquel momento, por ejemplo, aquí usábamos 1.500 bolívares, esto llegó hasta 3 millones, perdón, por año. Los implementos de seguridad que se determinaban en cada caso según el tiempo de ejecución. Bueno, y esto es como nosotros al final decíamos, bueno, el costo de la obra directa, 15.916. Para estimar el proyecto de costo, a esto le falta todo el personal indirecto, la maquinaria, los materiales, sus contratos, si aplica, etcétera, etcétera. Y de hecho, esto que aquí son 3 hojas nada más, realmente eran 3 hojas en total y al final obteníamos el precio de venta, que no es lo que no aplica para esto. Si alguien en algún momento quiere tener un poco más de información, escríbame al correo y gustosamente les ayudo. La carga social en pocas palabras tenía que tomar en cuenta todos esos factores que las normas de la ACI dice, factores que influyen en el rendimiento. Nosotros lo afectábamos en el costo. Y la fórmula general era que la carga social eran días efectivamente pagados sobre días efectivamente trabajados. Entender esto y aplicarlo de esta manera, porque si se da cuenta aquí hay diferentes tipos de costos, pero todos se llevaban a días de salario base. Había una base. Déjame mostrar algo más. Estábamos hablando efectivamente trabajados aquí. También acá esta parte. Estamos considerando para el cálculo 5 meses. En 5 meses hablamos de 152 días, pero a estos días se le quitaban los descansos contractuales, los legales, o sea, sábado, domingo, feriados. Aquí no aparece, pero podía colocar los días por pérdida de lluvia, días por búsqueda de herramientas. Habían otros factores que los metíamos acá, que eso indirectamente te está impactando los rendimientos que estamos utilizando. Pero de esta manera, simplemente, esta modalidad la aplicamos y la adaptamos a cada área, pero no teníamos que modificar los tabules originales, salvo cuando las diferencias de productividad ya se veían que iban cambiando ya bruscamente. Bueno, señores, eso es todo. No sé cómo estamos en el tiempo. Bueno, yo creo que me tomé bastante tiempo. Quedo a la orden para preguntas y respuestas. Excelente, excelente, Juan. Bueno, vamos a ganar el tiempo. Aquí hay unas preguntas en el chat que yo voy a estar leyendo. Ok. Pregunta por acá Bexaida Ceballos. ¿Qué software? Hay un software que recomienda. Dice, ¿qué software utiliza para realizar estimados de costo? Pregunta Bexaida. Uno de los que yo conocí en aquella época era el LuloWin.
que te preparaba, te sacaba todos los precios unitarios. Se basaba en eso. Y yo trabajé un corto tiempo en una empresa como director comercial y traté de implementarles una metodología, porque el estimador que estaba ahí utilizaba el Lulowin, y si no tienes la experiencia en el campo, los errores pueden ser bestiales. Así es. Así es. Personalmente tuve una experiencia con un estimador trabajando conmigo con el Excel cuando sacaron las tablas dinámicas. Oye, Mufara por ahí aprendió cómo usar las tablas. Bueno, creyó él que aprendió a usar las tablas dinámicas en unas estimaciones que le daba, por ejemplo, esta tubería, ok, sácame este estimado. Cuando me venía el resultado con las horas hombres, nada más viéndolo, yo ya sabía que no era posible, porque hay unas formas de cómo controlar eso. Y realmente a él le tuve que prohibir, mira, hasta que no sepas manejar eso, no lo utilices, por favor, porque la información que viene es muy... Otro de los problemas cuando si hablamos de trabajos mecánicos es que lo importante son las grúas, del tamaño de la grúa, la distancia donde se va a montar el componente. Eso te cambia, ¿no? Como me pasó una vez haciendo un recorrido con un supuesto project manager. Me dice, no hay problema. Aquí este caudrón que pesa 20 toneladas, eso nosotros lo podemos montar con la grúa que tenemos de 30 toneladas. Los que estábamos ahí, que entendíamos eso, nos quedamos mirando. Claro. En lo que saques no el boom, chao. Así es. Exactamente. Un metro más allá del punto del centro y ya se te va. Claro, se te va. Así es. Excelente. Entonces, bueno, y después hay otros software. Como yo nunca fui partícipe de los software, nunca los utilicé, para ser sincero. El software eran mis propias tablas y mi entendimiento de cómo ejecutar las obras. Perfecto. Aquí comenta David. Creo que David está con nosotros hoy. David Ching. Sí, David Ching. El equivalente. No, a él no se le debe permitir que pregunte. Vamos a seguir con la pregunta. Dice Juan, aquí hay una pregunta, bueno, de nuestro buen amigo Carlos Parra. Dice, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo impacta la pérdida de productividad en la ejecución de obras en instalaciones petroleras costa afuera? Te pregunto por el tema de los factores ambientales de alto riesgo. No, hay dos cosas. Primero, que a costa afuera no se puede comparar con el onshore, ni remotamente. Y de hecho, la base para hacer la estimación de costos no es la hora hombre directa como lo hacemos en onshore. En offshore es un vessel y su cuadrilla de vessels, porque no es uno solo, por ejemplo, para tubería submarina. Eso es yo tuve como, no voy a hacerle publicidad, Eni, los italianos, y allá en Arabia tenían el Castoro 2, creo que era. Y en los contratos originales, y voy a responder la pregunta indirecta del ambiente, el problema de standby time because of the weather. Cuando tú tenías oleaje por encima de 1.5 metros las olas, o tenías vientos más de 20 kilómetros por hora, o corriente subterránea más de no sé cuántos knots, hay una serie limitante, y había un representante en cada uno de esos barcos de Aramco, y el cliente decía, no puedo seguir haciendo el trabajo porque puedo destrozar la tubería, puedo destrozar el equipo. Él evaluaba eso y le decía, sí, stand-by time. Y en ese tiempo, cuando yo comencé, todo ese stand-by time se pagaba contractualmente. O sea, lo asumía Aramco. Posteriormente sacó una licitación, se trajo más compañías para hacer competencia entre ellos y se decía, ahora tú asumes el riesgo. Y claro, los precios se dispararon. No obstante, si tú estimas el trabajo en un periodo y lo haces en otro por culpa mía, y ese periodo entras en lo que sería diciembre y marzo, allá en Arabia, que es donde puedes tener el stand-by time hasta un 80% del tiempo. Y eso es mucho dinero, cuando un barco como el Castoro 2, yo creo que eran $60,000 por hora el stand-by time. Yo una vez saqué la cuenta y dije, solamente en un proyecto
se podían haber comprado lo que se le pagó por el stand-by time de ese barco, comprar un 747, por ejemplo. Pues son unos cuantos millones que daban. Entonces, sí, en la costa afuera, el tiempo es muy importante. Claro, también hay equipos cuando es costa afuera, baja profundidad, tienes los equipos que se apoyan en el piso y te permite trabajar aún habiendo oleaje. Y luego sí, hay barcos que que tienen el posicionamiento mecanizado con diferentes hélices para mantener la posición, pero hay limitaciones en cuanto a oleaje y viento. Excelente, excelente. Efectivamente es otra Otro forma, mundo. ¿no? Otro mundo, sí. Acá sigo con las preguntas. Hay bastante preguntas porque es que, de verdad, y creo que hablo por todo, la conferencia estuvo excelente, Juan. De verdad, Gracias. excelente, de verdad, excelente. Bueno, vamos a seguir aquí con las preguntas. De todas Dice, maneras, Arnaldo, trataremos de aclarar las que se puedan. Si sí, no, lo que yo sí. te propongo, me transfieres las que no se hayan respondido y yo me puedo encargar de eso después. Perfecto, perfecto. Igualmente vamos a dar unos minuticos aquí, unos 5 minuticos más y ya Dale, cerramos. dale, tranquilo. Buen día, Percy dice, ¿podría compartir el nombre de los libros? Quisiera que te mencionen algunos libros. Quizás los puedan Sí, colocar por link, por el chat. el page, no hay problema. Y de hecho, cuando ellos vean nuevamente la presentación, se detienen en esa parte y lo van a ver clarito. De hecho, lo que podemos hacer, como va a estar esto en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube, ahí van y lo colocamos en la descripción y cuando quieran ver, la persona puedan también ver el Exactamente. correo y todo eso. Bueno, pues vamos a ver acá en este comentario. ¿Tendrás estadística de porcentaje? Bueno, aquí pregunta, pero Juan Carlos, ¿tendrás estadística de porcentaje consumible, equipo y labor en la estructura de precio? ¿Cómo complicado? Sí. No, sí lo tenía. De hecho, pero eso no tiene que ver con esta presentación. Sí, en definitiva, Pero sí, efectivamente, o sea, en lo que le dije que eran 13 páginas donde se hacía todo el estimado, se colocaban consumibles, se colocaba agua y hielo, herramientas, y ya teníamos por contabilidad, entre cada proyecto lo íbamos chequeando, y ya teníamos, lo manejamos como costo hora hombre. Por ejemplo, eran 10 bolívares en agua y hielo por cada hora hombre directa. Y pácata. Las herramientas lo mismo, porque las herramientas no es que uno vaya a comprar las herramientas para un proyecto nuevo, las herramientas se reciclan, pero la cantidad de pérdida, de daño y de robo son elevados, entonces hay que poner un buen dinero para esa parte. Sí. Entonces, Bueno, hay otras preguntas, pero yo te las pago como te las pongo, me se te las chequeala, si hay alguna muy significativa, sí. podemos. Si no, vamos a dejarlo hasta acá. Y está el correo de Juan Carlos, igualmente en el YouTube va a estar la presentación. No, de verdad, excelente, de verdad, muchísimas gracias, Juan Carlos, de verdad, por esta clase magistral de esta RP. ¿Nos rectificas el nombre de Juan Carlos? La 73, no, 73R. Sí, 73R13. 73R13, altamente recomendada. Para los que son miembros de la ACE, recuerden, pueden verla en la plataforma de la ACE, y los que no, les invitamos nuevamente a ser parte de la ACE y poder disfrutar también de todo este contenido. Johnny, ¿estás por ahí? Si quieres adicionar algunas palabras adicionales, quieres agregar algo para ya ir dando cierre. No, lo que quiero es, yo quisiera insistir Adelante, Juan Carlos, Carlos. en lo que estás diciendo. El simple, no necesita ser certificado del ACI para ser miembro de la ACI y tener acceso a toda esta información. Las prácticas recomendadas, una vez que yo empecé a meterme con ellas, me quedo sorprendido la cantidad de información que hay y valiosa. Obviamente, la experiencia es lo que realmente sirve para el manejo adecuado de esas prácticas recomendadas. Pero hay mucha información buena. Carlos, ¿quieres añadir algo? Disculpa, Arnaldo, quiero hacer un comentario. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos, Carlos, adelante. Sí, se escucha, Sí, se escucha. fíjate, además de la práctica recomendada que está comentando Juan Carlos, ustedes, bueno, esto que voy a decir es solamente para aquellos que tienen su membresía.
ustedes pueden, hay un buscador, ustedes colocan cualquier palabra clave en inglés de lo que ustedes están buscando, perdón, de lo que ustedes están buscando o necesitan, de claim, de controversia, de costos, etcétera. Y les va a salir cualquier cantidad de documentos, cualquier cantidad de paper. Yo me quedé sorprendido porque hasta hace poco me encontré con un paper de un ingeniero en el año que escribió un paper para la ACE, ya era miembro de la ACE, un ingeniero de Lago Bay. Para aquellos que nos están viendo o escuchando de otros países, en Venezuela existían las empresas operadoras, ¿ok? Que fueron donde su origen tuvo, o sea, que fueron originadas pues, por empresas estadounidenses y empresas holandesas. Por ejemplo, la Shell, que es de Holanda, bueno, ahora son países. La Creole Petroleum Corporation, que es, fue una empresa estadounidense, y así para no tener que nombrarlas todas. Lo que les quiero decir es que ya en Venezuela habían muchos ingenieros que ya estaban asociados al ACE desde mediados de los años 80. No sé, Juan Carlos, si tú conoces de los años 80 hacia atrás. Puedes hacer un comentario en cuanto a esto. Estamos hablando específicamente de lo que es la ACE, ¿ok? Sí, no, realmente no. En aquella época lo que figuraba más y se veían eran las certificaciones del PMI. De la ACI me empecé a meter cuando los temas de reclamos y que muchos de los análisis, schedule, forense schedule, rendimientos, la ACI siempre ha tomado eso. Internacionalmente es una fuente reconocida si lo utilizas como base para preparar el reclamo, por ejemplo. Exacto. Sí. Exacto. Bueno. Entonces, bueno, yo me sorprendí y la verdad es que quedé, bueno, muy contento por eso, porque, bueno, en una de las, yo creo que la industria pionera de lo que son las buenas prácticas internacionales, no cabe duda que fue la industria petrolera en aquellos años, en aquel entonces. Así es, así es. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, nada. De verdad, yo estoy encantadísimo, sé que todos también con este excelente webinar. Johnny, ¿nos ayudas a cerrar? Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, Juan Carlos, excelente presentación. Sí, un contenido de altísimo valor para los que estamos metidos en este mundo de la construcción, que queremos tener una amplia gama de conocimientos en todos los aspectos. De verdad, muchas gracias. Sí, mis felicitaciones, muchas gracias a todos. Sí, espero poderlos ver en los próximos webinars. Este webinar pues va a estar colgado en el canal de YouTube en los próximos horas, los próximos días. ¿Sí? Tienen los datos de Juan Carlos para cualquier duda, cualquier consultoría. Y muchas gracias a todos y gracias por asistir. Y gracias, Hernando, por la invitación. Hasta luego, que tengan una excelente tarde. Gran abrazo a todos. Y la foto, por favor, la foto. Ah, la foto. Gracias, Johnny. Vamos a encender las cámaras. Traten de encender las cámaras para tomar la foto. Gracias, Johnny. Yo no soy, de verdad que esa parte me falta. Los medios, la comunicación. Muy bien. Ok. A cuenta de 3, voy. Perfecto. Capturada la foto. Bueno, muchísimas gracias. Estamos entonces en pleno contacto. Ok. Hasta luego. Bye, bye. Muchas gracias a todos. Gracias. Hoy nos enorgullece en presentar un capítulo crucial en el desarrollo de proyectos en Venezuela, la AAC Venezuela Section. Pero, ¿por qué esto es tan significativo para nosotros? En el contexto de un país con una industria petrolera y minera en serias dificultades, entendemos que estas situaciones son oportunidades potenciales, pues en cada una de ellas yace la posibilidad de la reconstrucción, de crear algo nuevo y duradero. La AAC Venezuela Section
está aquí para sentar las bases de las mejores prácticas internacionales en la gestión de proyectos, porque creemos en un futuro donde la eficiencia y la excelencia serán normas. Nos convertiremos en la conexión directa entre la vasta experiencia global de la AACE y la ejecución de proyectos en Venezuela. Nuestro compromiso es claro: proporcionar soporte a los proyectos de infraestructura, aplicando las mejores prácticas internacionales y adaptándolas a nuestras realidades. ¿Qué significa esto para ti en términos prácticos? Significa que tienes a tu disposición un recurso valioso, una red de profesionales comprometidos con el éxito de cada proyecto, respaldados por la experiencia y estándares internacionales. Cubrimos áreas críticas con mejores prácticas internacionales para el sector de oil and gas, minería y obras de construcción civil en general, artículos técnicos sobre la gestión de costos, cronogramas, recomendaciones para la gestión de reclamos, resolución de disputas contractuales y mucho más. Únete a nosotros en este viaje. AACE Venezuela Section, marcando el camino hacia el éxito de los proyectos de infraestructura en Venezuela. Juntos construyamos el futuro.